bienvenidos a un nuevo capítulo de Región Este, el programa que hacemos desde la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez junto a nuestros medios asociados La Estrella y Soy Chile. Antes de comenzar con una gran invitada, tengo que saludar a mi querida amiga, equipo completo hoy día, amiga. Equipo completo de nuevo, el otro día te mandé todos los avisos. Mis avisos me mandaste, yo sentí la buena onda, los parabienes ahí, pero la docencia llama, amiga, ¿verdad? Me parece tú. Amigo, hoy ya tenemos una gran invitada que vamos a darle todo el mérito justamente a nuestra querida Karencita, porque usted fue quien la propuso y por supuesto cuando usted dice upa, yo digo chalupa. Después contaremos la historia, pero yo le eché el ojo. Sí, tal cual. Mira, uy, ¿cómo podríamos decirlo? Qué potente tu comentario así. Bueno, pero para conocerla, porque nosotros estamos muy entusiasmadas, como pueden ver con esta entrevista, pero para que ustedes también la conozcan en profundidad, es que vamos a ver la siguiente nota introductoria. Entre el miedo y la represión de los años más oscuros de la dictadura, hubo mujeres que resistieron, protegieron a los perseguidos y levantaron su voz por la dignidad. Alejandra Olea Moya ha dedicado su vida a rescatar y preservar esa memoria histórica de la región de Valparaíso. Desde su labor como escritora e investigadora, ha impulsado un trabajo fundamental: recuperar los testimonios de aquellas que resistieron y hoy merecen ser conocidas. Su trayectoria también la vincula a la docencia parvularia y a su participación en instancias de coordinación social como el CODEPU de la Quinta Región, experiencias que han marcado su mirada y compromiso con la justicia y los derechos humanos. Fruto de ese camino nació su obra, Mujeres de Fuego, una investigación de 2 volúmenes y más de 1.600 páginas, donde Alejandra recoge los relatos de 199 mujeres que, en distintos momentos y circunstancias, desempeñaron un rol significativo en la defensa de la vida y la dignidad. Para Alejandra, la motivación fue clara: la admiración hacia tantas mujeres que, con valor y convicción, defendieron a personas perseguidas y asumieron con consecuencia el compromiso político y la lucha social contra la dictadura. Y ahora sí, ya en el estudio con nosotros, Alejandra, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Te lo decíamos fuera de cámara cuando salamos, un honor tenerte en este programa. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, yo parto con los fuegos hoy día y queremos ir directo a lo que nos convoca, que es el libro que se ve en cámara, ¿no? Que es este libro súper potente, porque creo que no tengo otra descripción, que hiciste, que se llama Mujeres de Fuego. Cuéntanos un poquito, tú entrevistaste más de 200 mujeres. A ver, son 199 mujeres homenajeadas en el libro. Para poder hacer el libro yo no pude entrevistar a todas las mujeres. Lo que sucede es que hay muchas mujeres que están dentro del libro que yo no pude acceder a ellas porque o estaban ya fallecidas, otras estaban ya con sus cabecitas malas, porque más de 80, casi 90 años algunas, y por lo tanto yo entrevisté, para poder saber de ellas, a personas que habían estado trabajando durante la dictadura junto con estas personas, con estas mujeres que las conocían muy bien, y también en algunas ocasiones entrevisté a familiares para poder saber sobre su vida. ¿Y cómo lo hiciste con la falta, la falta de material documental? Porque si bien hay mucho material de cierto, de lo que fue la dictadura, de las víctimas, etcétera, pero está todo centrado en Santiago fundamentalmente. Entonces, no solamente centrado en Santiago, sino que también en los hombres. Además. Entonces, mi primer objetivo era dar a conocer la lucha de las mujeres. De hecho, el libro se llama Mujeres de Fuego, luchadoras sociales en la región de Valparaíso que dieron la lucha contra la dictadura civil-militar. Porque me interesaba dar a conocer la lucha importante y iniciadora de la lucha de estas mujeres en nuestra región. ¿Cuál fue el criterio? ¿Cuál fue en el fondo? Porque claro, toda selección implica de repente dejar afuera, ¿por qué ese número y no otro? ¿Cómo llegaste, claro, a las fuentes? Como decía Karen, no habían fuentes documentales, y cómo fue este proceso también para las mujeres que ya no estaban disponibles, ¿verdad? Por motivos de salud o por estar ya fallecidas, como tú decías, para poder entrevistarlas. ¿Cómo fue esta selección y esta aproximación? A ver, no hubo selección. Yo conocía a
a un grupo importante de estas mujeres, porque yo también fui una de las mujeres. Conocía al grupo de mujeres que habían estado trabajando en los organismos de derechos humanos que se habían creado para tales efectos de amparar, ayudar, denunciar a la gente que estaba cayendo detenida. Entonces yo conocía principalmente a mujeres que habían trabajado en el Comité Propaz, en el FASIC, lo estoy diciendo en forma cronológica, en el FASIC, Comisión de Derechos Humanos conocía muy pocas. Y a la gente del CODEPU, Quinta Región, que sí conocía porque yo participé en el CODEPU. ¿Qué es lo que sucedió? Estas primeras mujeres, Comité de Propaz y FASIC, me fueron aportando nombres de distintos ámbitos de lucha. Entonces me daban los nombres, algunas veces también sus teléfonos, y entonces yo las empecé a llamar, me empecé a contactar. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que de un grupo pequeño de mujeres, esto se empezó a ampliar, porque como les digo, cada una me daba más nombres. Nunca hice selección por nada. O sea, si me preguntan, ¿tú elegiste a personas que eran de un determinado partido político? No. ¿Tú seleccionaste por el ámbito en el cual participó? No. Entonces, hasta que llegué a esta cantidad de mujeres. Un círculo virtuoso, ¿verdad? Fue un abanico, yo digo, se me abrió un abanico impresionante. O sea, eran mucho más de repente las mujeres que habían participado y que habían sufrido de lo que tú conocías de repente. A ver, importante, en este libro faltan muchas mujeres que sería importante que aparecieran en otros libros. Entonces, una de las cosas importantes para mí, voy a decir una cosa antes que se me olvide, para mí no son víctimas, para mí son luchadoras sociales. Eso para mí es muy importante. Segundo, el primer objetivo que yo me puse para empezar a trabajar en este libro es que yo quería hacerle un homenaje a las mujeres de la región de Valparaíso. ¿Ya? El segundo objetivo era darla a conocer a la mayor cantidad posible de personas. Posteriormente, cuando ya estaba terminando de redactar el libro, yo dije, acá lleva implícito un tercer objetivo, y que es que las nuevas generaciones, como los jóvenes que han sido nuestros estudiantes, los que son los estudiantes de ustedes, sobre todo de las carreras de periodismo, sociología, carreras de educación, de psicología, ojalá conozcan este libro. Alejandra, el título del libro Mujeres de Fuego, o por lo menos la parte más central, ¿no?, del título, representa la historia de estas mujeres luchadoras, pero yo quiero saber qué significado tiene para ti, porque es un título muy decidor. El fuego se asocia a la energía, a la potencia, ¿no?, pero también se asocia a la destrucción. ¿De dónde sale ese título y por qué decides que ese es el título para...? Ya. A ver, yo en realidad tengo que ser muy sincera, Karen, porque yo me colgué del título de un trabajo que hicieron la periodista Vivian Lavín, yo no sé si ustedes lo ubican, una periodista de Santiago, que es la persona que me hace el prólogo. Y Francia Hamet, ellas estaban haciendo un trabajo de homenaje también, pero más pequeño, con mujeres. Entonces se inició ese homenaje con el nombre de Mujeres con Memoria, y en algún momento apareció el nombre Mujeres de Fuego. Yo, ¿cómo lo interpreté ese nombre? Para mí, al revés de lo que tú me decías, para mí el fuego representa la vida. Y estas mujeres del libro, como las otras que los jóvenes van a investigar, son mujeres que dieron su vida, así,
Exactamente, dieron su vida en tiempos de dictadura, en que había represión, en que había muerte, en que había violación a los derechos humanos. Estas mujeres dieron su vida para poder luchar contra esa dictadura. Y a la vez, para mí, el título genera energía, genera voluntad, genera fuerza, genera compromiso. Eso para mí es Mujeres de Fuego. Tú decías también, lo mencionabas, una historia que ha estado centrada en Santiago, una historia que incluso cuando lleva la descentralización, se centra dentro de cada región en las capitales de esas regiones, ¿verdad? Y acá tú tienes una mirada que es descentralizadora, que es regional y que además está centrada en las mujeres que han sido las grandes olvidadas de la historia universal, pero también de la historia por la lucha de nuestros derechos humanos, ¿verdad? Durante estos periodos tan aciagos que tú mencionabas. ¿Cómo tú tomas eso? ¿Cómo tú tomas este rescate necesario desde la perspectiva de género, desde la mirada femenina, que ha estado, como te decía, muy, muy invisibilizada y donde tú además tomas mujeres que son muy de carne y hueso y que no son quizá, hay algunas que son muy destacadas, que soy Laura Soto, pero hay otras que son, como diría Silvia, esas desconocidas gigantes, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿cómo entras desde allí, desde ese rescate? Ya, a ver. Primero, respecto a la descentralización, porque yo podría haber solamente tomado a mujeres de la ciudad de Valparaíso o Viña del Mar. Sin embargo, aquí hay mujeres, Valparaíso, Quilpué, Villa Alemana, Limache, o sea, de distintas partes de nuestra región. Bueno, yo hace un ratito atrás te conté que, o les conté, que yo pertenecí al CODEPU Quinta Región. Dentro del CODEPU Quinta Región, que era un organismo que coordinaba distintas instancias participativas, yo participé en lo que era el CODEM. El CODEM era el Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer. Eso, en plena dictadura, ¿qué significaba para nosotras? Luchar en términos de qué es lo que pasaba con la mujer en ese momento, en la vulneración de sus derechos como ciudadanas, pero también como mujer. Entonces nosotros trabajábamos con poblaciones, con mujeres de las poblaciones. Ellas planteaban temáticas que les interesaba abordar y nosotros íbamos, hacíamos talleres, por supuesto, participativos. Voy a nombrar a Paulo Freire porque la idea era que nosotros no éramos las instructoras o las que éramos las que sabíamos, sino que construíamos el aprendizaje entre todas y hicimos una serie de actividades. Y por otro lado también como CODEM hacíamos un boletín que abarcaba la temática específica de la dictadura, de lo que estábamos viviendo en esos años, pero también temáticas de mujer. Cómo nos cuidamos, cómo hacemos para tener una sexualidad sana, cómo hacer prevaler nuestros derechos frente a veces a la agresión machista, incluso machista de compañeros nuestros. Incluso dentro de la misma resistencia había mucho machismo, hay que decirlo, sí. Y nosotros eso lo planteamos siempre. Oye, Alejandra, esto algo mencionaste al principio, pero me gustaría darle un poquito más de vuelta. ¿Cómo te gustaría a ti que este libro contribuya al rescate y a la continuación de la memoria, especialmente a las nuevas generaciones que, bueno, lo hemos hablado fuera de cámara, pero ahí hay un vacío importante respecto de nuestra historia reciente? ¿Qué te imaginarías tú como una forma más sistematizada de que esto sea parte de lo que, o sea, qué más importante que derechos humanos y cuidarnos entre nosotros, entre los mismos chilenos, digamos, ¿no? ¿Cómo te lo imaginas? A ver, yo me imagino los currículum de las carreras incluso de cualquier carrera, no solamente las carreras que tienen que ver con lo social, que tengan asignaturas que incorporen primero los derechos humanos. Y dentro de esas temáticas es muy importante lo que puedan hacer los docentes y las docentes. O sea, yo pienso que son los docentes, las jefaturas de carrera, las que tienen que
hacer valer esta temática tan importante dentro de lo que son las universidades. Estoy hablando de todas las universidades, estatales, privadas, todas. Porque es un tema que se ha estudiado muchísimo respecto de la investigación académica, digamos. Claro, entonces son temas, como yo decía hace un rato, son temas que deberían ser abordados por estudiantes que quieran hacer tesis de pregrado, tesis de magíster también. Y así este tema se va a dar a conocer ampliamente. Y otra cosa, a lo mejor si son estudiantes de carreras de educación, bueno, que después ellos como docentes en las escuelas, en los liceos, también lo aborden. Tú también, Alejandra, viviste la represión del golpe junto a tu familia. ¿Cómo influye esa mirada personal, esa experiencia personal también en tu ser autora en este caso? A ver, primero voy a contarles que a mí lo que me pasó mientras, o sea, yo iba a hacer las entrevistas. A veces empecé a hacer una entrevista al día y terminé haciendo 3 entrevistas en el día. Una en la mañana o 2 en la mañana, una en la tarde. 3. Cuando yo volvía en la noche a la casa, me iba en el tren y empecé a darme cuenta que estaba muy dura la espalda, el cuello. Y yo decía, ¿y por qué termino con dolor de cabeza? Hasta que un día, yendo también de vuelta a la casa, me empiezo a acordar de la entrevista que había hecho y me empezaron a caer las lágrimas. Entonces dije, qué manera de estar, no afectándome, sino que qué manera de estar remeciéndome en mi cuerpo. Lo que sucedía mientras yo estaba haciendo la entrevista y yo hacía la pregunta y las compañeras me respondían, yo inmediatamente, ella contextualizando en el momento de lo que me estaban contando, yo me trasladaba así muy rápidamente a qué me pasaba a mí en ese momento del que ella me estaba contando. Yo decía, ¿dónde estaba yo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué me estaba pasando? ¿Cómo estaba yo en ese momento participando también en mi ámbito? Y es verdad, o sea, este libro traduce mucho lo que yo viví. Y de hecho, yo no me gustaría que yo salir como primera persona contando mis situaciones, pero llegó un momento cuando estaba haciendo el primer capítulo en que sí lo hice. Ahora, hay gente que no se va a dar cuenta que yo estoy hablando de mí, pero la gente que sí me conoce y que sabe por lo que yo pasé, lo va a saber, porque ahí yo relato el día que yo tenía 16 años y entran a allanar el departamento donde yo vivía con mi mamá. Y cuento no lo que me sucedió a mí, sino que lo que sucedió con el marino antigolpista que llevaban detenido a reconocer el departamento donde yo vivía. Porque en mi departamento se había hecho una de las reuniones de los marinos antigolpistas con los dirigentes políticos de ese momento del gobierno de la Unidad Popular. Yo no sé si ustedes saben, pero estos marinos antigolpistas eran un grupo que empezó a escuchar a los oficiales de la Armada, sobre todo, cómo se estaban preparando para hacer un golpe de Estado a Allende. Y estos marinos se juntaron y empezaron a ver de qué manera le avisaban a Allende y de qué podían hacer ellos para evitarlo. Entonces, al marino que llevaron a mi casa a reconocer el departamento, lo habían tomado detenido en agosto. Y desde agosto al 12 de septiembre, que lo llevan a mi casa, él había sido torturado, pero horrible. O sea, lo llevaron desnudo, con un buzo abierto acá, yo le veía la sangre, le veía los pies sin zapatos, sangrando, y como él no quería reconocer el departamento, el oficial que iba a cargo, que es un oficial con el cual yo me carié, justo el día que se cumplían 49 años del día que nos había allanado, yo tuve que ir a los tribunales para cariarme con ese oficial. Bueno, ese oficial, cuando este marino no quería reconocer que era el departamento, le empezó a pegar delante mío. Cuando reconoce,
se lo llevan y después me hacen pasar a mí a un dormitorio donde estaban torturando a uno de mis compañeros, que justamente esa noche habían ido a dormir a la casa. Todas esas vivencias yo las cuento en el primer capítulo porque yo quería hacerle un homenaje a Ernesto Zúñiga, que fue el marino que llevaron a mi casa. Entonces, Qué impresionante. este libro... Como todo se va entrelazando. Yo, de hecho, te quería preguntar algo que, bueno, creo que nuestra conversación cuando nos conocimos partió por ahí. Tú no quisiste que este libro fuera un libro comercial, no quisiste que lo hiciera una editorial, es un libro extenso. Tú en algún momento me pusiste que tú no querías cortar nada porque lo que estaba ahí era lo que tenía que estar. ¿Cómo surge el hacer el libro? Considerando que hacer un libro no es barato, nosotros que hemos peleado. ¿Y por qué decides que no sea un libro comercial? A ver, mira, esta para mí no fue un trabajo para lucrar, primera cosa. Esto para mí es una tarea de militancia. Yo en la actualidad yo no soy militante. Dejé de ser militante hace muchos años, pero yo sigo actuando y sintiendo como si yo fuera militante. Y por lo tanto trato de ser lo más consecuente posible con lo que eso significa. Hubo un momento en que yo estaba desorientada y no sabía cómo hacerlo y me contactaron con una persona que está a cargo de Amazon. Uh-huh. Entonces me dijo, mándame la maqueta y yo te voy a decir cuánto sale hacer el libro. Y yo le dije, ya, te lo mandé. Pero yo no sabía lo que significaba Amazon, porque yo no tengo tele, yo soy casi antisistema, ¿ya? Entonces yo no sabía lo que era Amazon. Entonces cuando le cuento a Vivian Lavín, la periodista, que me había estado ayudando, aconsejando, le digo, Vivian, ¿sabes qué? Me ofrecieron publicarlo por Amazon. Y me dice, pero Alejandra, ¿tú no sabes lo que es? No, no tengo idea, explícame. Y me explicó. Me dijo, con Amazon se han ido a la quiebra libreros, librerías, editoras, mucha gente a causa de esta empresa que está inserta en el capitalismo. Y por lo tanto sería una inconsecuencia de parte tuya con el tema que tiene tu libro ponerlo en Amazon. Entonces inmediatamente le mandé un correo a esta persona a cargo de la zona, de Amazon, y le dije, no, y le dije, ¿por qué? Todo. Y le conté, mi suegro, que ya no vive, tenía una librería en Viña. Si él estuviera viviendo ahora con su librería, estaría cerrada. Por culpa suya. ¿Y ahí tomaste la decisión de...? Y no, espérate. Yo ahí pedí presupuesto a una imprenta. Caro salió. Cada uno de estos salió a 33.500 pesos. Pero yo decía, yo no puedo cobrar ese monto. O sea, yo tenía claro que este libro se lo iba a regalar a todas las mujeres homenajeadas y a todas las personas que habían hecho testimonio. No solamente a esas personas, sino que yo se lo iba a regalar en agradecimiento a todas las personas que aparecían ahí. Y además a las personas que me habían ayudado con algunos datos que me faltaban. Entonces, ya. Por eso mandé a hacer 300 copias. ¿Cómo lo pagué? ¿Quieres saber eso? No. Creo que es un bonito homenaje a otra persona. Mi mamá murió en octubre del 2025 y ella me dejó una casa de herencia. Entonces yo vendí esa casa y con 10 millones de la venta yo pude imprimir el libro. O sea, además es un homenaje a tu madre. Madre, o sea, si la gente cuando me preguntan, yo le digo, oye, este es un regalo de mi mamá. Y bueno, mucha gente conoce a mi mamá. Mi mamá fue una militante clandestina. O sea, ella durante la dictadura siguió militando,
su casa, yo ya no estaba en la casa, la casa servía de casa de seguridad. O sea, mi mamá se la jugó y yo lo vine a saber ahora, en 2015. Nunca había sabido que mi mamá... Sí, es un homenaje a mi mamá. ¿Qué, qué pasa con esta iniciativa? Tú decías que esta también pretende dejar un legado para quienes lean el libro, un legado para hacer futuras tesis, futuras investigaciones, pero también un legado para que ojalá esto mismo se replicara en otras regiones, porque acá faltan muchas mujeres, pero tú ya hiciste un trabajo fenomenal y muy necesario, pero esto está acá. Sí. Mujeres de Fuego, Sí. de luchadoras sociales de acá de Valparaíso. Sí. ¿Cómo tú te proyectas un Ya. poco en... Ya. A ver, yo no pretendo ser la persona que escriba otros libros sobre otras regiones. O sea, este fue mi libro, yo nunca más voy a hacer otro libro, porque ahora estoy dedicada a hacer algo que por muchos años no pude hacer. Tuve que cuidar a mi mamá. Ya mi mamá estaba con Alzheimer, tuve que cuidarla. Entonces, ahora estoy haciendo muchas cosas que son de mi interés, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este libro yo lo tengo descargado, o sea, yo lo descargué gratuitamente en internet. Para quien quiera tener el libro, me manda un mensaje por correo y yo se lo mando. Entonces, este libro está llegando a mucha gente, no solamente de Chile, sino que también del extranjero. Entonces, hay mucha gente que lo está leyendo y hay gente que me ha dicho, oye, sí, en Chile, o sí, en realidad en nuestra región deberíamos hacer algo así. Ojalá que lo hagan. Ojalá. Que alguien se entusiasme a partir de tu experiencia. Me gustaría que le dejara ahí un mensaje a todas esas mujeres, no solamente a las que entrevistaste, a las que no pudiste entrevistar, a las mujeres que están en otras regiones. A nosotros nos pasa un poco lo mismo con el libro de los 50 años, que una persona nos iba presentando a otras y así. Entonces, además, conociste muchas mujeres. Sí. ¿Qué mensaje le dejarías a quienes tú esperas que sigan con la posta en otras regiones y en otras generaciones? Ya. A ver, primero pedirle disculpa a las mujeres de acá que yo no pude entrevistar, ¿ya? Por tiempo. Porque yo ya estaba redactando y me nombraban personas y yo las contactaba por teléfono porque ya no había tiempo de ir a entrevistar, pero hubo un momento en que dije, ya, no puedo seguir entrevistando, ¿ya? Por lo tanto, me quedaron mujeres fuera. A ellas les pido disculpas. A las otras mujeres de todo el país, yo les digo algo que creo que tienen que hacer. No oculten su historia, no oculten su participación de lucha a sus familias, porque hay muchas que por no entristecer a sus hijos, a sus nietos, O incluso para no revictimizarse de Exacto, repente, ¿no? Exacto, no les cuentan. Entonces yo les digo lo contrario. Tienen es una obligación que sí les cuenten qué es lo que sucedió, que les cuenten cómo ellas lucharon, porque sus hijos, sus nietos, sus bisnietos tienen que saberlo, porque en la medida que ellos lo sepan, ellos van a tener claridad cuáles son sus líneas, sus caminos que tienen que andar. Y a esos jóvenes, que son los hijos, nietos y bisnietos de estas mujeres, que, oye, háganlo. Entrevisten a sus madres, entrevisten a sus abuelas, entrevisten a sus bisabuelas y sepan lo que ellas hicieron. Eso es lo que te podría decir. Qué hermosa... Uno queda como con el corazón, ¿verdad? Ay, me van a retar porque no toqué el micrófono ya. Mira, no es muy normal dejarme callar a mí. Sí. Y quedé Sí. ahí. Sí, nada, gracias por la generosidad de tus palabras, por la claridad y por el enorme y necesario trabajo que hiciste en este libro. Y nada, con esta entrevista tan inspiradora, los invitamos, por supuesto, a un próximo Región F, donde vamos a estar, como siempre, con una gran entrevista. Nos vemos. Chao, chao, chao. Bien.